Bienvenidos a Gobierno Reports, un espacio para analizar la política latinoamericana. Soy Roberto Bazán, estratega político, y me acompaña Doris Paredes, consultora política. Un gusto estar aquí, Roberto. Encantada de compartir este análisis con nuestra audiencia. Doris, hoy nos sumergimos en un tema que ha impactado profundamente a toda la región. Ajá. El impacto de las políticas migratorias de Donald Trump en Latinoamérica durante su segundo mandato, Interesante. específicamente en 2025. Sí, Y no nos quedaremos solo en la superficie. por supuesto. Vamos a explorar cómo estas medidas han afectado las relaciones diplomáticas, la seguridad e incluso la soberanía de los países latinoamericanos. Es crucial entender que el alcance de estas políticas va mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos. Imaginen un efecto dominó. Lo que sucede en la frontera repercute en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso llega hasta Colombia. Empecemos con México, un país que ha estado en la primera línea de fuego desde el inicio de la administración Trump. Sin duda. Este informe que tenemos aquí nos muestra cómo, bajo la amenaza constante de aranceles, México se vio obligado a intensificar el control migratorio. Imagínense, desplegaron la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Una medida drástica. Y no podemos olvidar el programa Quédate en México, Roberto. Claro. Esta política, como muchos recordarán, obligó a miles de solicitantes de asilo a esperar su proceso judicial en territorio mexicano, Exacto. lo que desató una crisis humanitaria en las ciudades fronterizas. Miles de personas atrapadas en un limbo legal, viviendo en condiciones precarias. Es una situación realmente difícil. Y mientras México enfrenta esa presión, la situación en Centroamérica se vuelve cada vez más compleja. Guatemala, Honduras y El Salvador, como si no tuvieran suficientes problemas, también han sentido la mano dura de la administración Trump. La administración Trump implementó una estrategia de presión muy clara. Recortes de fondos de USAID a estos países si no lograban frenar las caravanas migratorias. Y a eso se sumaron los acuerdos de tercer país seguro. ¿Te acuerdas de esos, Doris? Sí, ¿cómo olvidarlos? Básicamente, obligan a los solicitantes de asilo a realizar su trámite en países que en muchos casos carecen de los recursos para atenderlos adecuadamente. Es como pedirle a alguien que corra un maratón con una pierna rota, Roberto. Estos acuerdos han sido ampliamente criticados, ya que trasladan la responsabilidad a países que ya enfrentan sus propios desafíos, sin ofrecerles el apoyo necesario para manejar la situación. Y lo que me sorprendió, Doris, fue leer sobre la presión que recibió Colombia. Un país que, si bien no está en la ruta migratoria centroamericana, también ha sentido el impacto de las políticas de Trump. Sí, Roberto. En enero de 2025, Colombia se vio en la mira de la administración Trump. Presionaron para que revisaran sus condiciones de visado y sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Lo que es aún más preocupante es que vincularon la migración con el terrorismo y el narcotráfico como si fueran una misma cosa. De hecho, el informe menciona la amenaza de recortar fondos destinados a programas cruciales en Colombia. Así es. Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo rural. Esto ha generado un debate muy intenso sobre hasta qué punto un país puede influir en la soberanía y la confiabilidad interna de otro. Es un ejemplo claro de cómo la política migratoria de Estados Unidos puede tener consecuencias imprevistas y de gran alcance. No se trata solo de la migración en sí, sino de cómo se utiliza como herramienta para presionar a los países de la región en otros ámbitos. Y esto nos lleva a analizar las repercusiones a nivel regional. Doris, ¿cómo describirías la estrategia diplomática de Estados Unidos durante la administración Trump? Yo la llamaría diplomacia con condiciones. Washington ha utilizado la ayuda económica como una herramienta de negociación, exigiendo a cambio la adopción de medidas de control fronterizo y la colaboración en la reducción de los flujos migratorios. Es decir, si quieres nuestra ayuda, tienes que hacer lo que te decimos. Exactamente. Esta estrategia de presión, como bien menciona el informe, genera una enorme asimetría de poder en la región. Claro, los gobiernos latinoamericanos se ven obligados a priorizar la contención de la migración, incluso por encima de la búsqueda de soluciones a largo plazo para los problemas que la originan. Es como apagar un incendio con gasolina. Y por si fuera poco, tenemos la estigmatización del migrante. El discurso de tolerancia cero, ampliamente difundido durante la administración Trump, ha perpetuado la idea de que migrar es sinónimo de delinquir. Exacto. Se crea una imagen distorsionada que no solo afecta la percepción de las comunidades latinas en Estados Unidos, sino que también alimenta estereotipos negativos sobre la migración en general. Y lo más grave es que se ignoran las causas profundas que la impulsan. La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, factores que se olvidan por completo cuando se criminaliza la migración. Y ante esta presión, Doris, la respuesta regional ha sido, lamentablemente, la fragmentación. Así es.
Cada país, en lugar de unirse para buscar soluciones conjuntas, ha optado por negociar individualmente con Estados Unidos, debilitando la posibilidad de una estrategia colectiva. Es como si cada uno estuviera remando en una dirección diferente. Y mientras tanto, la reducción de la asistencia internacional, como vimos en el caso de Colombia, afecta gravemente a los programas de desarrollo en la región. Programas de erradicación de cultivos ilícitos, de desarrollo económico, de reconstrucción del tejido social, todos se ven amenazados por esas medidas. Es una paradoja. Se busca frenar la migración creando más inestabilidad, lo que a su vez puede generar más desplazamientos y migración irregular. Un círculo vicioso que parece no tener fin. Y por último, no podemos dejar de mencionar las tensiones diplomáticas que se han generado a raíz de estas políticas. El caso de Colombia en 2025 es un ejemplo paradigmático. A pesar de la larga historia de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, la presión ejercida en materia migratoria causó un roce diplomático considerable. Y esto no es un caso aislado. La diplomacia de la contención, como la denomina el informe, ha puesto en duda la imagen de Estados Unidos como un socio confiable en la región. Y ha abierto la puerta a que algunos gobiernos latinoamericanos busquen fortalecer sus relaciones con otras potencias, como China o la Unión Europea. Es decir, el panorama geopolítico de Latinoamérica está en plena transformación. Exactamente. Y ante este panorama tan complejo, la pregunta clave es, ¿qué podemos esperar en el futuro? El informe plantea algunos escenarios posibles, pero la verdad es que la incertidumbre reina en este momento. Y eso es lo que analizaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se vayan, que aún queda mucho por descubrir. Retomando nuestra conversación, Roberto, el informe nos plantea diferentes caminos que la región podría tomar en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en esos escenarios, creo que es importante destacar un punto clave, el poder que tiene Estados Unidos al condicionar la ayuda financiera y diplomática. Completamente de acuerdo. Es una realidad que no podemos ignorar. Muchos países de Latinoamérica dependen en mayor o menor medida de la ayuda económica y la cooperación de Estados Unidos, y eso los coloca en una posición vulnerable ante las presiones de Washington. Exacto, y lo hemos visto claramente en las reacciones de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Cada uno a su manera ha tenido que lidiar con las consecuencias de las políticas migratorias de Trump, ajustando sus propias políticas y estrategias para intentar minimizar el impacto. Algunos han cedido a la presión implementando medidas que van en contra de sus propios intereses o de los derechos humanos. Otros han intentado resistir buscando alternativas y diversificando sus alianzas. Pero lo que es innegable es que esta situación ha generado un debate fundamental en la región. ¿Hasta qué punto se debe ceder ante la presión de Estados Unidos? ¿Cómo se puede defender la soberanía y al mismo tiempo mantener una relación constructiva con el gigante del norte? Preguntas complejas, Roberto, sin respuestas fáciles. Y justo en ese contexto de incertidumbre, el informe nos presenta 3 escenarios posibles para el futuro. El primero, y quizás el más preocupante, es la persistencia de la presión unilateral por parte de Estados Unidos. Es decir, que la administración Trump mantenga su línea de acción con mano dura y sin dar su brazo a torcer. ¿Cuáles serían las consecuencias para Latinoamérica si este escenario se materializa? Las consecuencias podrían ser devastadoras: más recortes de ayuda, un endurecimiento de las políticas migratorias, mayor inestabilidad política y social, en definitiva, una profundización de las crisis que ya existen, haciendo aún más difícil la búsqueda de soluciones a largo plazo. Un panorama bastante desalentador. ¿Y cuáles son los otros escenarios que plantea el informe? El segundo escenario, quizás un poco más optimista, es la diversificación de alianzas por parte de los países latinoamericanos ante la presión de Estados Unidos. La región podría buscar fortalecer sus relaciones con otras potencias como China o la Unión Europea. Sería una especie de reajuste geopolítico, ¿no? Latinoamérica buscando nuevos socios, nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo. ¿Qué implicaciones tendría este cambio de alianzas para la región? Bueno, por un lado podría debilitar la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Por otro, podría generar nuevas oportunidades económicas y comerciales para la región, pero también presentaría nuevos desafíos. Claro, no todo es color de rosa. China y la Unión Europea tienen sus propios intereses y agendas, y Latinoamérica tendría que navegar con cautela para no caer en nuevas dependencias o en juegos de poder que la perjudiquen. Exactamente, es un escenario complejo con muchas variables en juego, y el tercer escenario que plantea el informe, quizás el más deseable, es la coordinación regional renovada. Suena prometedor. ¿En qué consiste esta propuesta? La idea central es que los países latinoamericanos, en lugar de actuar de forma aislada, trabajen juntos para abordar de forma integral las causas de la migración. Es decir, unir fuerzas para combatir la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades, todos esos factores que empujan a las personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. Exacto, Roberto. Si se logra un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de vida en la región, se reduciría la necesidad de emigrar. Sería una solución mucho más efectiva y humana
que la simple contención. Y además fortalecería la integración regional, ¿no? Latinoamérica unida con una sola voz tendría mucho más peso en las negociaciones con otras potencias. Sin duda, la cooperación regional es clave para construir una Latinoamérica más justa, próspera y segura para todos, pero seamos realistas. Roberto, ¿crees que los países latinoamericanos sean capaces de superar sus diferencias y trabajar juntos en este tema? Esa es la gran pregunta, Doris. La historia nos ha mostrado que la unidad regional en Latinoamérica no es fácil de conseguir. Los países de la región tienen sus propios intereses, sus propias agendas, sus propias rivalidades. Y a eso hay que sumar la influencia de actores externos como Estados Unidos, China o la Unión Europea, que a veces buscan dividir y conquistar aprovechándose de las diferencias internas. Pero a pesar de todos los obstáculos, creo que la crisis actual exige un cambio de paradigma. La migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales. Y Latinoamérica, como región de origen, tránsito y destino de migrantes, tiene un rol fundamental que jugar en la búsqueda de esas soluciones. Coincido contigo, Roberto. La migración no es un problema que se pueda resolver con muros o con políticas represivas. La única solución viable es abordar las causas profundas de este fenómeno, y eso requiere un esfuerzo conjunto tanto a nivel regional como global. Necesitamos un nuevo enfoque basado en la cooperación, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Un enfoque que reconozca la migración como un fenómeno natural que ha existido siempre y que seguirá existiendo un enfoque que busque soluciones integrales que beneficien tanto a los países de origen como a los países de destino. Y para lograr ese nuevo enfoque necesitamos líderes con visión, con compromiso, con voluntad de trabajar juntos por el bien común. Necesitamos una ciudadanía informada, participativa, que exija a sus gobiernos políticas migratorias justas y humanitarias. En definitiva, Doris, la migración es un desafío complejo, pero también una oportunidad para construir una Latinoamérica más justa, más integrada, más solidaria. El futuro de la región está en juego y depende de nosotros los latinoamericanos tomar las decisiones correctas. Así es, Roberto, el futuro está en nuestras manos. Y volviendo al informe, Roberto, hay un punto que me parece crucial para entender el panorama actual, la percepción que se tiene de migración en sí misma. Tienes razón, Doris. A menudo se habla de la migración como un problema, como una amenaza, pero rara vez se la reconoce como lo que realmente es un fenómeno humano, complejo y multifacético. Exactamente, la migración ha sido parte de la historia de la humanidad desde siempre. Las personas se han desplazado de un lugar a otro por diversas razones, en busca de mejores oportunidades, huyendo de conflictos o desastres naturales, o simplemente por el deseo de explorar nuevos horizontes. Y en el caso de Latinoamérica, la migración tiene una historia particularmente rica y compleja. No podemos olvidar que la región ha sido moldeada por sucesivas olas migratorias desde la época precolombina hasta nuestros días. Claro, y esas migraciones han enriquecido la cultura, la economía y la sociedad de la región. Pensemos en la influencia de las migraciones africanas en la música, la gastronomía o las tradiciones religiosas de países como Brasil, Colombia o Cuba. O en el impacto de las migraciones europeas en la arquitectura, la literatura o el sistema educativo de países como Argentina, Chile o Uruguay. Sin embargo, en las últimas décadas la migración se ha convertido en un tema cada vez más controvertido, especialmente en el contexto de la globalización y el aumento de las desigualdades. Y ese discurso alarmista que criminaliza al migrante y lo presenta como una amenaza calado hondo en la sociedad, se ha creado un clima de miedo y rechazo que dificulta la búsqueda de soluciones justas y humanitarias. Y en ese contexto, Doris, ¿cómo podemos cambiar la narrativa? ¿Cómo podemos promover una visión más humana y comprensiva de la migración? Bueno, creo que es fundamental empezar por reconocer la dignidad inherente de cada persona independientemente de su estatus migratorio. Los migrantes no son números, son personas con historias, sueños y aspiraciones, personas que merecen ser tratadas con respeto y compasión. Estoy de acuerdo, y también es importante destacar las contribuciones positivas que los migrantes hacen a las sociedades que los acogen. A menudo se olvida que los migrantes aportan su trabajo, su talento, su cultura, enriqueciendo la diversidad y el dinamismo de los países de destino. Claro, los migrantes son una fuerza vital para la economía, la cultura y la sociedad. Y no solo eso, también son un puente entre diferentes culturas, un motor de innovación y creatividad. Entonces, Doris, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como sociedad, para construir una Latinoamérica más justa e inclusiva para los migrantes? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental informarnos, educarnos, desmontar los prejuicios y estereotipos que existen sobre la migración. Hay que ir más allá de los titulares sensacionalistas y buscar información veraz y contrastada. Es cierto, hay que romper con esa visión simplista y reduccionista que a menudo se presenta en los medios de comunicación.
La migración es un fenómeno complejo que no se puede explicar en blanco y negro. Exacto, y una vez que nos informamos, podemos empezar a actuar, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan con migrantes, podemos participar en campañas de sensibilización, podemos denunciar las injusticias y abusos que sufren los migrantes. Y también podemos exigir a nuestros gobiernos políticas migratorias más justas, más humanas, más coherentes con los derechos humanos políticas, que no criminalicen la migración, sino que la aborden como lo que es un desafío global que requiere soluciones globales. En definitiva, Roberto, construir una Latinoamérica más justa e inclusiva para los migrantes es un reto que nos involucra a todos. Es un reto que requiere compromiso, solidaridad y acción. Doris, ha sido un placer conversar contigo y adentrarnos en este tema tan complejo y relevante. Gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío, Roberto, y gracias a todos por escuchar Gobernar Reports. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor el complejo panorama migratorio en Latinoamérica. Nos encontramos en nuestro próximo episodio.